Hoy es 30 de mayo del año 2014. Amado Padre, venimos a tu presencia para estar orando, que nos esté guiando en este estudio que vamos a ver de las doctrinas esenciales, para que podamos crecer más y más a la imagen de que éste sea formado en nosotros, que podamos entender este pacto que ha hecho usted para redimir al hombre. Pedimos en nombre de Cristo Jesús y que seamos guiados por su Santo Espíritu. Habíamos dejado la otra vez, entonces terminamos este estudio de la miniserie del pecado. Dije bueno, que lo estuvimos apreciando porque eran unos cuantos capítulos. Y de ahora en adelante vamos a empezar el capítulo 20 de este catecismo bautista reformado, ¿no? El capítulo, la pregunta 20, vamos a decir, dice así: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y miseria? La respuesta nos dice así: habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para librarles de su estado de pecado, de miseria, e introducirles en un estado de salud por medio de un Redentor. Bueno, iniciemos una nueva, casi no diría miniserie, pero sí dejamos en un lado, o sea, lo que estuvimos viendo, cómo cayó el hombre, en qué condición estaba, y viviendo que el hombre no tenía salida. Ahora la pregunta nos dice de que si Dios, después de haber desobedecido, Dios deja a todo el género humano perecer en su estado de pecado y miseria. Claro, Dios es soberano y Dios no necesitaba redimir al hombre ni salvarlo, no era su obligación. Pero acá catecismo basado en las escrituras dice que Dios de su propia soberana voluntad, no es porque el hombre hizo algo vio que el hombre iba a hacer algo en el futuro, iba a elegir, sino que porque él, su propia soberana voluntad, ha elegido. Sabemos que hoy se predica mucho de que Dios vio que el hombre iba a elegir y que lo iba a elegir a Cristo, pero dice que Dios de su voluntad eligió desde el principio a los que han de gozar vida eterna. Entonces Dios está hablando, aunque no se ve, está escondido acá la predestinación. El catecismo tiene como, vamos a decir, un abanico de textos bíblicos, en Hechos 13:48, que habla de los escogidos, en Efesios 1:4-5, antes de la fundación del mundo, Tesalonicenses 2:13 y 14, que para qué los escogió para salvación, ¿no? En Génesis 3:15, vamos a decir, la promesa del Redentor, ¿no? Que se habla el proto-evangelio, mejor conocido por los teólogos que lo nombran así. Bueno, hay muchísimos textos que nombra acá la confesión, y el Hebreo 9:15, un nuevo pacto, mejor alianza que el antiguo. Bueno, ahí están todos esos textos que yo no lo voy a tocar, que tiene el catecismo. En el día de hoy voy a tratar de hablar un poco de algo. No me voy a profundizar en esto de lo que es la soberana voluntad de Dios, que habla, habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia, esa alianza de gracia, yo, para librarle de su estado de pecado y de miseria e introducir en un estado de salud por medio de un Redentor. Bueno, es Dios el que da el primer paso, el hombre no puede, a menos que Dios interceda a él soberanamente, el hombre nunca podría ser salvo. Voy a hablar un poco de esto, dice que al gozar de la vida eterna entró en una alianza de gracia. Quizá la alianza de gracia no es tan conocida, quizá alguno lo conozca como el pacto de gracia. El pacto de gracia ya lo vimos en nuestra confesión de 1689. El pacto de gracia lo hemos tocado, no voy a profundizar sobre eso, pero voy a hablar un poquito para arriba nomás lo que es esto, el pacto de gracia. Quiero aclararle que desde las iglesias de hoy, la mayoría, casi 90 y algo %, no se predica esta doctrina. Pues es una iglesia bautista, pero es una iglesia bautista reformada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Queremos volver a las escrituras, volver a lo que se predicaba en un principio, ¿no? Por supuesto, se predica vamos a decir, del dispensacionalismo, el pacto de gracia, para que pueda entender, no se predica. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo cree que Dios trataba con el hombre en diferentes dispensaciones. Tampoco voy a dar una cátedra nada del dispensacionalismo porque es un catecismo y a lo sumo dura media hora y más no dura.
así que no es una prédica esto. Por eso que no voy a dar bien lo que habla el dispensacionalismo, pero para que se pueda entender, recordemos nuestras mentes, Dios trata con el hombre en diferentes, vamos a decir, trata con uno, trata con otro, en diferentes pactos, el hombre cae, se equivoca, el hombre Dios vuelve a hacer una alianza de nuevo con el pacto, y ahora estaríamos en el pacto de gracia, más o menos ahora, ¿no? Para ellos, son diferentes pactos, incluso las iglesias bautistas también predican de esto, algunas. Pero nosotros hay poco la Iglesia Bautista Reformada que predican del pacto de gracia, que es bíblico, ¿no? Ya le hemos hablado una vez en nuestra confesión en nuestro canal de Doctrina Verdadera, que es de www, ¿no? YouTube, en Doctrina Verdadera. Está ahí todo nuestras prédicas sobre hay una de ellas habla el pacto de gracia que le decimos, ¿no? Pero voy a tocar un poquito, ¿qué es este pacto de gracia? ¿Qué es lo que hizo Dios para poder salvar al mundo? Bueno, una vez tocamos, dentro de la iglesia reformada, por supuesto están los bautistas reformados como nosotros, ¿no? Que muchos que los presbiterianos dicen que no somos reformados, ¿no? En esto nosotros sabemos que en esta parte del pacto diferimos un poco. Ellos creen que desde Abraham en adelante, vamos a decir, algunos presbiterianos, no todos, pero la mayoría creen que desde Abraham en adelante no se estableció este pacto de gracia con la promesa. Mañana, el domingo voy a tocar un poco de Gálatas y tengo que hablar un poco de esto también, pero ¿qué sucede? Creemos que el protoevangelio, el pacto de gracia, sí fue desde el principio, desde con Adán, cuando él dijo en Génesis 3:15 que él había prometido, o sea, que vendría nacimiento, el cual le pisaría la cabeza, la serpiente. Bueno, ahí ya estaba estableciendo Dios. Bueno, son pequeñas cosas que por supuesto esto no decimos, ay, somos herejes ni tenemos nada contra los otros hermanos, pero porque ambas iglesias, yo por lo menos las considero, o sea, ellos, algunos no, pero algunos de ellos no nos consideran reformados a nosotros, ¿no? Pero no voy a entrar en esto. En esto sí diferimos la confesión de Westminster con la nuestra de 1789, ¿no? Algo en esta pequeñez, ¿no? Pero ¿qué sucede? Vamos a ver lo que nosotros creemos. Esta palabra, vamos a decir, de pacto de gracia, vamos a decir, aunque no aparece en la Biblia, vamos a decir, sí está en las Escrituras. O sea, está, vamos a decir, nosotros creemos que desde Génesis 13:15 en adelante donde Dios promete ese pacto, ¿no? Y lo hace Dios. Que nosotros creemos que este pacto, vamos a decir, de gracia, que aparece en nuestra confesión, no es que son diferentes pactos. Estoy tratando de hacer ¿cómo decirlo? Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo que se pueda entender. No son diferentes pactos como cree, vamos a decir, el dispensacionalista, sino creemos que es un solo pacto, que se va, vamos a decir, no sé si está bien la palabra, se va uniendo, o sea, uno con el otro, en sí no son, vamos a decir, pactos separados, son todos pactos independientes uno del otro, sería creo que la mejor traducción más sencilla que podría decir, ¿no? Este pacto de gracia es el plan o el camino de salvación que Dios estableció para salvar a los suyos. Y dentro de estos pactos, o sea, no es este pacto, es un pacto solo, vuelvo a aclarar, es un pacto solo. Es como una revelación, es como el libro de Apocalipsis, como dice Hendrix, ¿no? Cada vez más se va revelando hasta su consumación final, que la consumación final, ¿cuál es? Pues nosotros creemos que esta consumación final, vamos a decir, del pacto, en sí tienen, vamos a decir, están unidos entre ellos, pero hay la consumación final vendría a ser el Señor Jesucristo, en lo que dice el nuevo pacto, ¿no? Pero en sí entre ellos hay una unidad orgánica dentro de estos pactos. Así que lo que quiero decir que entre ellos dependen, de ellos, cada pacto depende de ellos y de entre ellos surge el otro pacto cuando se cumple uno. No es que son, vamos a decir, independientes cada pacto. El pacto, o sea, vamos a decir que empieza en el Edén, después con Abraham, el pacto con Noé, el pacto mosaico, el pacto, así todos esos pactos van dependiendo
del otro. Se cumple ese pacto y Dios seguiría con el otro, pero no como el dispensacionalista dice que el hombre falla, ¿no? Y son diferentes pactos. Es un solo pacto, hasta llegar a la revelación final que todo eso era para mostrar la venida del Señor Jesucristo, nada más, ¿no? Es por decir, sería como una sombra o tipo de lo que iba a venir, que era Cristo. En sí apuntaba a Cristo. Después que se consume eso, vamos a decir, se completa esos pactos, ya está. No es que, lamentablemente, hay algunos reformados que utilizan o parte de esos pactos para justificar ciertas doctrinas que ellos quieren, ¿no? Que no las voy a tocar ahora para no disentir ni pelear con mucho de ellos porque no lo veo tan importante, que nosotros sí hacemos una diferencia con lo que ellos creen. Entonces, espero que se puedan entender. Estos pactos estaban, vamos a decir, unidos uno con otro. Tanto el pacto de Adán también estaba unido orgánicamente con los de Abraham y de Moisés, que estaban anterior a él, ¿no? Todo, vamos a decir, tenían una unidad también temática entre sí, o sea que quiero decir que tienen un tema, un propósito final. Podemos llegar a creer que en Efesios 2:12 Pablo está hablando de estos pactos de la promesa, pero en sí está hablando de un solo pacto, que en sí todos estos pactos eran, vamos a decir, el desarrollo de solamente una promesa, no de muchas promesas, no era que muchos pactos. Tanto estoy hablando del pacto que hizo con Adán, el pacto con Abraham, Moisés, David, Noé, todos esos pactos, ¿no? Todos esos pactos en sí tenían un desarrollo de una sola promesa, y no eran muchas. ¿Cuál era? La venida de un Mesías que nos iba a redimir a nosotros. Todos esos pactos, aunque no lo crea que está en el Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Entonces son cumplidos esa gran promesa en el Señor Jesucristo, o en el nuevo pacto, ¿no? Como se lo conoce. Esos somos los pactos de la promesa. Todos esos pactos, vuelvo a repetirlo de nuevo, valga la redundancia, no son muchos pactos que ustedes ven en el Antiguo Testamento, sino que es un pacto. Lo vuelvo a repetir de nuevo. Con Adán, que iba a venir, dijo que prometió un redentor que iba a pisar la cabeza de la serpiente, con Noé, que no iba a destruir el mundo, después con Abraham, que iban a ser bendecidas las naciones, con Moisés, con David, que vendría un descendiente que se sentaría, ¿no? Segundo Samuel 7:14, si no me equivoco bien. Y cada uno de ellos apuntaba ¿a qué? A Cristo. Todo eso eran pactos, pero era una sombra de lo que iba a llegar Cristo. Una vez que llegó, esos pactos ya están, no están, o sea, vigentes, ¿no? O sea, llevaban, era un propósito de apuntar al Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que habla un poco catecismo. Habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a lo que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza o pacto de gracia de catecismo para librar de su estado de pecado y miseria e introducir un estado de salud por medio de un redentor. Entonces yo decidí apuntar la parte del catecismo a esto del pacto de gracia, que es. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué es importante que esté hablando de eso que está tan complicado. Porque para algunos no es tan no le dan tanta importancia, pero es muy crucial que lo podamos entender, esto de lo que es la promesa de un redentor, porque está relacionada con el camino, el plan de la salvación que Dios prometió, que iba a ser solamente por gracia, mediante la fe en el redentor que ha de venir. Entonces este pacto estaba basado en eso. En sencilla palabra era que Dios había prometido un redentor. Estuvimos hablando de toda esta serie del pecado, de que el hombre cuál era la condición, por eso que todos estos estudios dije que espero que lo puedan apreciar, porque no me va a dar tiempo más a hablar de esto, porque si pueden entender lo que es la caída del pecado, cuál era su condición, que te ibas al infierno y cómo estabas, vas a poder apreciar esto que iba a hablar yo ahora, porque en sí este pacto que Dios hizo, esta promesa que Dios hizo, estaba relacionada con este camino, el plan de salvación. Y la salvación, ¿cuál era? La promesa esta, de que es por gracia, mediante la fe en este Redentor que ya vino, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Y eso solamente es por gracia, mediante la fe en Él. Y es el único camino de salvación que Dios ha provisto para que el hombre, cuando se le es revelado, pueda acudir a Él.
no sé si se ha podido entender entonces un poco esto de lo que quise hablar. En sí ya he terminado, o sea, no hice una gran exposición de lo que es, vamos a decir, lo que es la teología del pacto. Traté de, sí, de tocar un poquitito por arriba de lo que en sí era eh, eh, la teología del pacto sencillamente. Nosotros creemos en sí en Génesis 3:15, no creemos que es desde Abraham en adelante. O sea, eso es lo que diferenciamos con las otras confesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en Génesis 3:15 Dios da la promesa unilateral, que es por gracia. ¿Qué sería? Que Él, o sea, Cristo, heriría en la cabeza a la serpiente, y revirtiendo los efectos de la caída del pecado. Entonces nosotros creemos que desde ahí en adelante está el pacto, vamos a decir, que nosotros creemos que es por gracia. Por lo menos en esta iglesia creemos eso, ¿no? O sea, bíblicamente. Tendríamos para hablar mucho sobre esto, pero no nos da el tiempo. Si aquellos no entendieron nada, vamos a decir, nadie, de todo lo que hablé no pude agarrar ninguna, vamos a hacerlo lo más sencillo que puedan en sencillas palabras. La salvación solamente es de Dios. No, hoy en día se predica, ¿por qué esto es tan complicado, esta teología que traté de poner lo más sencillo que pude? Es porque hoy se predica de un Cristo que vos le podés dar una oportunidad, que vos podés elegir. Es imposible, porque Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo, aquellos. Por eso que vos no le podés dar una oportunidad de nada, no, imposible, porque Dios, si vos te profundizás un poco teológicamente dentro de las escrituras mismas te hablan en Efesios 1, 4 y 5, Hechos 13, 48, Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, que no tengo tiempo de ir para buscarlo, pero lo invitaría, lo vuelvo a repetir de nuevo, Hechos 13, 48, Efesios 1, 4 y 5, Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, que Dios los escogió, Él mismo. Entonces Él es el que lo escogió, el autor y consumador, nada, y tampoco no me da tiempo de hablar de esto, de que Dios te escoge, y si después depende de vos la salvación, que Dios te dio el empujón, y vos, bueno, ahora depende de mí santificarme, no, hasta incluso esa santificación, todo es de parte de Dios, también, por supuesto, es la responsabilidad humana del hombre, pero entonces lo que el catecismo nos enseña es que Dios, en sencilla palabra, no dejó perecer, vamos a decir, a todo el género humano. Es clara el catecismo, a todo el género. Hay hermanos reformados que dicen que Dios predestinó a alguno y lamentablemente son reformados. No es que predestinó a alguno, lamentablemente el texto que utilizan es Judas, ¿no? No es que han sido predestinados, hasta el impío sacan el proverbio. Voy a aclarar esto, no es que Dios lo creó y es malo, y es un Dios que los dice para que se vayan al infierno. Así todos estamos, ya después de la caída vamos al infierno. Lo que tenemos que ver es que Dios no lo predestinó para el infierno, ya estábamos todos en ese camino. Lo que hizo Dios fue escoger a algunos de aquellos que iban al infierno y seleccionar, no es que Dios creó gente para ir al infierno. Y lamentablemente muchos hermanos enseñan esto, ¿no? Entonces no es así, ya todos estábamos destinados para ir, estábamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, y Dios lo que hizo solamente escogió un pueblo para sí, en su libre, vamos a decir, su propia soberana voluntad, desde el principio los escogió para que gozar de vida eterna, y eso lo hizo por el pacto de gracia, entre, ya sabemos, ¿no? Con Cristo, que Cristo dio su vida por nosotros desde antes, ¿no? Entonces, espero que se haya podido entender, ¿no? Y Él nos libra de que del estado de pecado y la miseria. Así que, bueno, hasta acá, no espero que se pueda entender. El domingo invito, o sea, vamos a estudiar el libro de Gálatas, que vamos a ver un poco de esto, de lo que es libertad y un poco y de lo que es la esclavitud, que algunos, ¿no?, que quieren vivir por legalismo, alguna iglesia sin darse cuenta, muchos pastores lo esclavizan, eso, cuando estamos viendo acá en el catecismo que Dios nos ha librado, pero muchos pastores esclavizan a sus miembros para que estén. Así que vamos a orar. Amado Padre, agradecemos porque traté de exponerlo lo más sencillo que pude, lo que dice su palabra. También expliqué para aquellos que no saben distinguir la mano izquierda de la derecha, de que usted no dejó a todo el género, sino que la salvación, he dicho, de que solamente depende de usted, no depende del hombre. Entonces
espero que se haya podido entender, que usted abra las mentes y las conciencias de las personas para que sean agradecidas, porque no depende del que corre, ni de la voluntad humana, ni de sangre, sino que usted estableció un pacto, una alianza y decidió salvar a muchas personas por medio del Señor Jesucristo, por su obra, tanto la vida activa o pasiva que Él llevó en su vida y en la cruz también. Así que le agradecemos por habernos escogido. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de Mar del Plata, Argentina, amén.